Sean ustedes bendecidos. Y estamos aquí hablando de lo que es hacedores de la palabra. Les había hablado en el video anterior de lo que es ah, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir por mansedumbre la palabra implantada. Todo esto viene en Santiago 1:21. Este es el resultado principal de la búsqueda. Y podemos ver que en lo que viene más abajo, por la última parte de lo que es el 21, nos dice la parte más importante de lo que es este versículo. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Es, ahora sí que si lo leemos nuevamente todo, donde dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir por mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, es la palabra la que nos puede salvar nuestras almas. Cuando yo estaba meditando en la palabra y cómo me llevó a mí a llegar a esta enseñanza, es como yo les había platicado. Estaba yo meditando en el versículo 20 y del versículo 20 me pasé al 21 y ahí yo sentí esa necesidad de compartirles a todos ustedes, ser hacedores de la palabra. Ahí bueno yo recibí que cómo es que podemos lograrlo y nos lleva de paso en paso. Y gloria a Dios que yo en este lugar he aprendido que la palabra que Él te da tienes que separar parte por parte para que tú lo puedas entender. Y yo estudiando el versículo y llego a lo último, como les estaba yo diciendo que el versículo está escrito en un orden y ese orden te lleva al resultado. Y el resultado que nos da es lo que nosotros hemos buscado, salvar vuestra alma. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en todo este tiempo que estamos aquí, desde que nosotros hemos decidido seguir al Señor? Lo que nosotros estamos intentando hacer todos los días, desde que nosotros nos despertamos hasta que nosotros nos dormimos, es mantenernos a salvo, es salvar nuestra alma. Ese es el punto principal que nosotros tenemos. Y así es como yo les comparto esta palabra. Y nos dice en el siguiente versículo, en el versículo Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Cómo es que nos dice de una manera tan fuerte que nos podemos engañar a nosotros mismos? Y hace poquito estaba yo haciendo algo y yo digo, ¿cómo es que a veces uno se engaña a uno mismo en las cosas físicas o en las cosas que uno hace en el trabajo diario? Estaba yo, íbamos a instalar un cemento, hacer como un piso. En ese piso corría un tubo de vapor, estaba a la altura y yo les decía a los otros que estaban trabajando, tengan cuidado con ese tubo, no lo toquen porque está muy caliente. Y el que les daba dando la indicación fue el que se acabó quemando. Estaba yo allí arreglando el cemento y les voy a mostrar un poquito. Como estaba tan sudado, el sudor no permitió que Que te quemara. me quemara.
en sí, gloria a Dios, yo le di en ese momento porque yo pensé que iba a ser algo más grave. Y no, nada. Solamente lo sentí y sentí cómo empezó a salir el humito de el tubo tan caliente que estaba. Y después me dio risa. Y traje a mi mente, dije, bueno, el que le estaba dando la indicación a todos los demás de que no lo hicieran, fue el que lo hizo. Y eso nos pasa en un ejemplo así como en la palabra del Señor. Si tú no estás siendo hacedor de la palabra y no la vives, y no haces lo que dice de ella, se la vas a decir a las demás personas, pero como tú no la estás viviendo, la persona va a pasar por desapercibida. Todo lo que tú le dices, y él va a ver lo que tú eres, y va a decir, bueno, pues si el que me está diciendo que no haga esto, y él lo está haciendo, pues me imagino que algo no está bien. Y lo primero que uno hace es de que confundimos a las personas. Les traemos confusión. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen de Dios escuchan de Dios de diferentes grupos de personas. Entonces, si nosotros le estamos diciendo algo, que no lo hagan, pero nosotros no hay un cambio dentro de nosotros. Dentro de nosotros seguimos siendo los mismos, si ellos nos ven, más si es un vecino o si es alguien que nos conoce a diario. Va a decir, bueno, pues si su forma de vivir no la ha cambiado. Y él me dice de la palabra del Señor, pero yo no veo en él un cambio. Mas sin embargo, mira por ahí en otros personas que le hablan también de la palabra del Señor y ve el cambio, entonces dice, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cuál de los dos será el bueno? Si los dos me están hablando, lo único que tú te vas a dar cuenta es cuando realmente tú te sometes a la palabra del Señor. Vives la palabra del Señor, entonces tú vas a decir, no, el otro que me está diciendo, digamos el uno, lo que el uno me decía era desde que cambiara, pero él no cambiaba. Entonces yo me di cuenta que él no era sincero, que él no estaba cambiando, que él no vivía la palabra. Pero lamentablemente se va a dar cuenta hasta el día que él se someta a la palabra. Pero si no llega ese día, él por nuestros hechos y nuestra forma de vivir, eso va a venir en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de mostrarle a él el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio vivido es el que trae más convencimiento a las personas. Porque cuando tú vives algo y predicas de lo que tú has vivido, tú te puedes dar cuenta que estás cambiando, que estás avanzando, que estás haciendo un cambio en tu vida. Así como nos dice aquí en la palabra, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos dice engañándonos a vosotros mismos porque lamentablemente cuando nosotros dejamos de percibir a Dios, dejamos de tener esa comunicación con Dios, caminamos perdidos pensando que vamos por el camino correcto. Caminamos y nosotros pensamos que el Señor está conmigo, que por donde yo voy bien, que yo me veo y sigue bendiciéndome, sigo teniendo más cosas de las que tenía antes. Pero entendamos que las cosas materiales no dictaminan una vida con Jesucristo. Las cosas materiales no dicen que tú realmente estás haciendo las cosas bien, que si tú tienes más cosas materiales, tienes una mejor casa, quiere decir que tu vida con Dios está mucho más fuerte, más establecida, esa línea con Él. Eso no lo dice. Eso no es así. Podemos ver que nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar. Hoy nosotros decimos que es más importante
las cosas espirituales. Y es lo que nosotros nos hemos enfocado en obtener las cosas que vienen de Dios. En seguir avanzando escalón por escalón en las cosas de Dios. Eso nos ayuda a nosotros a fortalecernos, a realmente entender cuál es el sentido de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros cambiemos dentro de nosotros? Pero eso se logra con eso, con ser hacedores de la palabra. Cuando tú eres hacedor de la palabra, tú puedes ser un ejemplo claro para todos aquellos que te miran. Y si tú tienes, lo primero que Él pone es ese amor por los demás. Cuando tú empiezas a sentir ese amor por las demás personas y de lo que tú tienes le compartes a los demás, puedes empezar a ver que tú ya estás siendo hacedor de la palabra. Allí es donde tú puedes ver ese cambio. Así como yo les decía, que decía en el versículo 20, cuando tú te llegan esos ataques, porque ataques siempre vamos a recibir del enemigo, de enojo, y tú lo primero que traes, en lugar de enojarte, lo primero que dices, no, esto no puede estar pasando. Este no es motivo suficiente. Los que tenemos una pareja, los que tenemos nuestros hijos y nuestra esposa, esas situaciones siempre van a llegar. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Él nos hizo diferentes. Él nos hizo con una mente diferente a cada uno de nosotros. Y lo que a ti te gusta, a Él no le gusta. Y viceversa, lo que a Él le gusta, a ti no te gusta. Entonces nosotros no nos debemos de molestar por eso. Al contrario, nosotros debemos de poner en práctica y luego traer a nuestra mente eso que nos dice en el versículo 20. Y eso nos ayuda, eso nos calma, eso nos da la certeza y la seguridad que nosotros estamos cambiando. ¿Por qué? Porque hemos descubrido que queremos que la justicia de Dios obre en nuestras vidas, obre en nuestras decisiones, obre en nuestro diario vivir, en todo aquello que nosotros hacemos, poner delante de todo primero a Él y las cosas de Él. Así es como la palabra de Él se empieza a establecer dentro de nosotros. Yo les voy a contar un pequeño testimonio que yo años atrás, cuando yo no sabía de las cosas de Dios, cuando todavía no lo conocía, yo llegué a una casa y yo veía en esta casa algo diferente a todas las demás casas. Ahí me dijeron que si no iba a arreglar un baño. Y cuando yo llegué a ese lugar, pues ya empecé a hacer el trabajo y todo. Pero yo veía que las personas leían la Biblia y estaban enfocadas en la Biblia. Y cada que encontraba algo diferente, se emocionaba y compartía con la otra persona lo que había encontrado. Ahí fue donde yo empecé dije, bueno, ¿qué será lo que los mantiene como que si no estuvieran en este mundo, sino que los mantiene enfocados en lo que es la palabra? Y yo había tenido la oportunidad de leer una Biblia, y pues la primera vez que yo la leí, pues ni siquiera me emocionó ni nada. Al contrario, la miré muy aburrida y ahí se quedó. Nunca más la volví a leer. Pero ese día que yo, y eso ya pasó estamos hablando de más de quizás 20 años, o por ahí cerca de 20 años. Pero él me lo trajo a memoria en estos días y yo dije, bueno, ahí fue donde yo empecé a ver que la palabra hacía algo diferente en las personas. Que la palabra te mantiene enfocado en lo que es la palabra, en la Biblia, en lo que es la Biblia, y te muestra algo más grande que todo lo que hay alrededor. Y yo digo, bueno, hoy en día
yo estoy igual. Hoy en día yo siento un gozo de la palabra. Los ratos que yo tengo tiempo, a veces llegan al cuarto, llegan mis hijos, simplemente estoy leyendo la palabra y todo. Y es algo que a mí me llena. Es algo que a mí yo siento que está haciendo un cambio en mi vida. Y podemos ver que por medio de la palabra Él nos habla. Por medio de la palabra Él nos instruye. Por medio de la palabra nosotros podemos sentir que hay un mensaje para cada día. Y el mensaje que nos tiene quizás en el día lo vamos a utilizar. Y ahí está siempre al alcance de la mano. He aprendido yo que leer la palabra y entenderla es algo muy diferente a solo leerla. He aprendido yo que entender cada versículo nos toma tiempo. Pero cuando tú entiendes el versículo, es Dios que te está hablando y te está diciendo, esto es lo que yo quiero que tú hagas en tu vida. Esto es lo que yo quiero que tú compartas con los demás. Esto es lo que yo quiero que tú pongas en tu corazón y lo vivas y saques de allí, porque la palabra bien aprendida, el versículo que se queda dentro de nuestra mente, podemos echar mano cada que tenemos una situación. ¿Por qué? Porque cada cosa es diferente, cada situación nos llega diferente. Nosotros hemos escuchado, dicen la palabra muchas veces, repite muchas veces varias cosas. Y a veces nos muestra por medio de parábolas para que nosotros entendamos de una manera más fácil. Y a veces podemos entender también que a veces cuando Él nos habla, no todos lo entienden. A veces tú, cuando estás leyendo con alguien más, compartiendo un versículo, se lo tienes que explicar a Él porque Él no lo entiende. Y cuando tú le tratas de decir, pero si está claro lo que dice aquí, esto es lo que tú quieres que tú hagas. La diferencia es de que lo que te está dando a ti, el otro todavía no es su tiempo. Porque todo es por tiempos. Todo nos lleva por un crecimiento, pero con orden. No le puede dar algo que la otra persona todavía no está preparada. Nosotros nos hemos dado cuenta que nos ha regresado a versículos que nosotros habíamos estudiado, que habíamos hablado, que nos habían hablado en nuestro lugar, pero pasamos sin ni siquiera entenderlos. ¿Cuál era el verdadero mensaje que nos tenía? ¿Por qué? Porque el mensaje, lo que les hablaba en su tiempo allá a los profetas, hoy nos habla a nosotros de una manera diferente. La palabra no cambia, pero la forma en que Él quiere que nosotros entendamos, sabe que nosotros vamos cambiando y que nosotros cada día hay más cosas que nos distraen de lo que es el verdadero evangelio. Entonces cuando nosotros entendemos que Dios no cambia y que la palabra no cambia, pero Él es misericordioso que nos hace ver las cosas de diferentes formas. Ahí es donde nos lleva a entender que la palabra, cuando se arraiga dentro de nosotros, cuando la tenemos guardada dentro de nosotros y vivimos de ella, ahí es donde nosotros podemos entender que es el mismo Dios. Y que todo lo que Él quiere es que Él en su infinita misericordia nos está enseñando de una manera que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque quizás de otra manera nosotros no lo entendiéramos si fuéramos como los maestros, si Él fuera como los maestros que nos tocó darnos clase a nosotros, que te dan el material y te dicen, esto es lo que tienes que aprender.
Y si no lo entendiste, no lo entendiste. Tendrás tú que buscar, meterte a la biblioteca, buscar y buscar. Y quizás no era ni la manera correcta que tú lo aprendiste. Y sacaste un mal grado por eso, porque nunca te lo explicaron. Aquí con los caminos del Señor es bien diferente. Él te lo explica de una manera que tú lo entiendas. Te hace sentir que lo que tú estás haciendo es para tu propio bien. Te hace sentir que la palabra realmente cambia a la persona cuando realmente está dispuesta a dejar todo aquello que no es lo que Él quiere para ti. Realmente cambia la palabra y realmente nos convence cuando nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios. Cuando realmente nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, a caminar por ese camino angosto, a establecer sus mandamientos dentro de nosotros y poder nosotros ser hacedores de los mandamientos. Ahora sí que la palabra de Dios viene para transformarnos y dice en algunos de los pueden ustedes buscar lo que dice en Hebreos 4:12, lo que es la palabra de Dios. Amén. 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 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que te transforma y te cambia de una manera a la cual, si tú permaneces en ella y ella en ti, llegarás hasta el camino final donde nosotros nos hemos puesto en nuestro corazón de ser salvos y permanecer siempre salvos. Imagínense que la palabra, Él dice que es como esa espada de doble filo, que nos penetra la palabra cuando nos penetra, nos hace sentir de esa manera que nosotros nos cambia por completo. Cuando la palabra nos penetra y la hacemos nuestra y entendemos qué es lo que nos quiere decir en ese momento, damos un cambio por completamente, un cambio de 360 grados. Nos damos toda la vuelta y volvemos a caminar, de 180 grados, donde nos damos la vuelta y caminamos en dirección opuesta a donde veníamos, cuando realmente la palabra nos penetra. Pero si nosotros estamos en un lugar donde nada más escuchamos la palabra y decimos amén, cuando realmente ni siquiera la hemos entendido, no va a pasar nada. Vamos a seguir igual. Vamos a seguir siendo las mismas personas. Vamos a salir de ese lugar no como entramos, porque algún cambio va a ser, pero no va a ser el cambio que Él espera que nosotros hagamos. Porque también nos dice que la palabra se implanta dentro de nosotros por el oír y el oír. Pues si lo escuchamos una vez, algo nos va a dejar, pero no es lo que Él quiere que realmente haga dentro de nosotros en todo momento. Nos dice también en el Salmo 19,
119, no hace mucho que lo leímos. Que su palabra es como lámpara para mis pies y una luz en mi sendero. La palabra de Dios es grandiosa. La palabra de Dios lo llena todo. Cuando nosotros almacenamos la palabra dentro de nosotros, podemos sacar de ella cada que la necesitemos. Cuando nosotros entre más vamos almacenando la palabra de Dios, podemos tener la certeza, la seguridad que tenemos instrumentos más variables para utilizar en cualquier situación que se nos venga a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos almacenado dentro de nosotros lo que vamos a ocupar en nuestro diario vivir. Pues este es el mensaje que yo traía para ustedes hoy en día. Yo les doy gracias a ustedes por haberlo escuchado. Espero que hagan un cambio dentro de ustedes y que sean esos hacedores de la palabra, que sean ustedes, se sometan a ella cada día y que Dios me los bendiga y no se olviden de compartir este mensaje. Los dejo hasta la siguiente vez que nos veamos. Adiós.